final sí, o sea, aunque me apareciera ese anuncio, usted había recibido nuestras respuestas. Sí, yo estaba revisando y todos los tengo, los que participaron en la evaluación, están todos en la plataforma. Lo que pasa es que al final hay unos que no les dieron guardar, se les terminó el tiempo, algo pasó, ¿verdad? Y es que una muchachita que me comentaba que no podía ingresar, entonces di 2 intentos, pero después vi la captura que me mandó, que era que ya no tenía la plataforma actualizada, entonces le dejé otra vez el mismo intento y supongo que algunos entraron en el segundo otra vez y tenían que entrar solo una vez. En mi caso, licenciada, yo terminé y ya le había dado enviar respuestas, pero como que se apagó y ya después yo intenté ver si podía continuar, ya no me dio tiempo. Porque solo era Y un no, pro. no sé si al final recibió o no recibió, esa era mi duda nada más. Pero como usted fue que yo le mandé capturas que sí tenía las respuestas en la plataforma, o no fue con usted. No, no. Hay otra Pero, muchachita que me dijo, pero confío sí en que está, esté. sí está, lo que pasa que aparece así porque como no guardaron, no enviaron, guardaron y enviaron, sí aparece en curso, creo que aparece, o no finalizado, pero al revisar manualmente yo sé que ahí están las respuestas, ¿verdad? Entonces voy a abrir una por una por una, y así, buenas tardes. De todas formas, voy a ver que es que son bastantes ustedes y así no es tan fácil recabar todas las notas en una semana, ¿verdad? Porque como Pase la nota. preguntas, permítame, ya le voy a subir sus notas, pero la otra, no, viernes nos toca a nosotros. Ahora sí. El viernes les doy las notas. Pero si sacar, dígame. En mi caso, pues yo no sé, no tomé como que un curso para manejar la RAD, pero a mí el examen ni el nombre me pidió, basta con No, que haya hecho. lo que pasa es que cuando usted, y ahí le aparece. Sí, porque está registrado su nombre y número de carnet o número de, no me acuerdo qué otro número les pidieron los que no tenían número de carnet. Entonces automáticamente en la plataforma está grabado y cuando ustedes se examinan, a mí me aparece el nombre y el número de carnet o el número vocacional, creo que es el otro, ¿verdad? Entonces automáticamente a mí me aparecen, ¿verdad? De hecho, Gracias, licenciado. de los únicos que no guardaron solo fueron 5 o 6, creo, y ahí la mayoría guardó. Pero sí, Gracias, licenciada, muy está amable. bien. Bueno, no tenga pena. Después de Pero, 30 años está bueno ese examen, estuvo bueno. pero no estaba difícil, si era un corto los que yo hago, y todo lo que venía en ese examen lo tenían ustedes en las diapositivas, todos, y ustedes empezaron a revisar, así a subrayar, por eso les decía, baje sus diapositivas, subraye. Pues estuvo bueno, estuvo bueno. No para los que no. Muy bueno, pero sí, en mi caso, licenciada, 2 veces se me fue como que la plataforma y me daba miedo como darle para atrás a mi página o volver a cargar porque me daba miedo que ya no tuviera el intento, entonces me tocó que esperar bastante tiempo, Pero hasta le no, tomé capturas de pantalla, pero sí, ahí espero que ahí esté todo bien. Fíjense, licenciada, que a mí me pasó, disculpe, a mí me pasó lo mismo que Flor y se me quedó cuando yo le di para pasar a la siguiente pregunta, se me quedó trabado y yo ya no sabía qué hacer porque como dijo Flor, solo un intento y a uno le daba miedo hasta salirse. Entonces, lo que hice fue darle en una ventanita y luego me volví a meter y me automáticamente me apareció donde yo me había quedado, pero no sé si me va a aparecer que hice 2 intentos. Y también se me fue el internet, me pasó de todo ese día. Pero si se le había ido el internet, hubiera escrito un mensaje que no tenía y entonces ya no hubiera seguido, solo me hubiera dicho ya no tengo internet o no hay señal para hacerlo extemporáneo. Me compartieron redes, pero como y en ese momento me apareció, pero como le digo, la plataforma me falló y no sé si me aparece, pero sí logré enviar mi examen. Sí tiene que aparecer, pero a la próxima mejor cuando miren que no tienen internet o hay estabilidad de algo, mejor no se metan y me escriben
Ni siquiera igual, eso para hacerlo extemporáneo, porque así nos salen perjudicados, ¿verdad? igual hice lo mismo que Flor, tomé capturas, pero como al final me dejó enviarlo y me dejaba donde mismo, entonces, pues no le escribí, ¿verdad? Sí, sí Pero se ahora va, ya sé. ajá, si se van a examinar por el mismo medio, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, colocarse en la pregunta 1, si ya terminaron en la pregunta 1, se colocan en la pregunta 2 en los cuadritos, y así les va tirando las preguntas, así no tienen por qué regresar, ni si quieren adelantarse, se adelantan, si quieren, como ustedes quieran, pero en los números que les aparecen. Si son 25 preguntas, en cualquiera de los números, ¿verdad? Bueno, ya termina el 1, me voy al 2, terminó el 2, me voy al 3, y así se van, para no tener miedo de que se van a quedar fuera, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, y no sé si ya está el grupo que va a exponer. Después de que termine de exponer el grupo, se pueden desconectar para que estudien para su examen del día de mañana. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pero sí, les comento que lo poco que he podido ver ahí, a ver, 3.25, sacaron la nota completa 3 de los que he podido observar. No he observado todos porque voy paso a paso, ¿verdad? Pero sí a 3 sí los vi a grueso modo. Entonces, sí, está el grupo que va a exponer. ¿Perdón? Qué bueno, le digo. Ah, sí, pero ya ven, A sí mí se no hay puede, cero sí. ser motivante. No, hombre, si ustedes en dado caso no les fue bien, no significa que toda la vida les vaya a ir mal en los exámenes. ¿Qué pasa? Que es eso, no vamos en este proceso, y recuérdense que la primera vez que uno se mete a un examen siempre tiene como nervios, ¿verdad? Pero ya después se hace uno, como decían los viejitos en los pueblos, se hace cuerudo, ya va de lleno a darle a los exámenes, ya no. Es que lo malo es que dicen, ¿será que voy a ganar? ¿Será que voy a poder contestar? Y eso no es así. Primero, en nombre de Dios, que me vaya bien. No es el chiste de que solo me voy a meter y ya, bueno, porque ustedes hacen el 50%, Dios les da sabiduría y es el otro 50%, y sumados el 100%. Eso es Si cierto. ustedes solo van así, bueno, hoy me examino y abren la plataforma y se engolosinan y al final no les va bien, ¿qué dicen? Es que ese examen no servía, la plataforma no servía, nada servía. Entonces no es así. Si ustedes no le pidieron a Dios, ni modo, todo viene de arriba, todo viene de la sabiduría también. ¿Mañana tienen examen o no tienen examen ustedes? Yo creo que tienen de técnicas, ¿verdad? Sí, O ya se licenciada. Bueno, entonces solo exponen y se pueden desconectar para que estudien. El grupo, no sé si ya está preparado, el grupo que va a exponer. En el transcurso de la exposición les mando el link de asistencia para que se registren, y terminando la exposición, las preguntas respectivas si tenemos y todo, y se pueden desconectar. Entonces vamos a empezar. No sé quién es el coordinador o coordinadora del grupo, me puede indicar si ya van a iniciar. Sí van a exponer, ¿verdad o no? Jóvenes, ¿quién es el Se están coordinador? preparando, se están preparando. Ah, bueno, entonces cuando ya tengan listo, comparten, por favor. Licenciada, una pregunta. Dígame. Junto a estas exposiciones, Sí, ¿usted va a proporcionar algún material sobre estos temas que se están exponiendo o eso es lo que vamos a usar para, por si hay exámenes de eso, en el segundo parcial? sí, lo que pasa es que al final, antes de nuestro examen, ya cuando terminemos exposiciones, todos los grupos van a tener que mandar su trabajo al WhatsApp para los que no tienen opción de meterse a la plataforma, porque les cuesta más bajar por la cosa del dinero del internet, ¿verdad? Entonces, o por cuestiones del trabajo, lo pueden bajar en su teléfono y estudiar donde quiera que anden. Ah, bueno, o sea que ese va a ser material para el parcial. Exacto. Ah, bueno, gracias, licenciada. Bueno, yo tenía registrados 126 integrantes y ahora creo que hay menos, porque se examinaron 114, el resto creo que ya se retiró, ¿verdad? Ahí sí que no he sabido yo.
Sí, es que yo en el grupo voy viendo, entonces igual en la plataforma, si mucho llegan a entregar trabajo, 111 y se examinaron 114 y las tareas, como ven ustedes, todo ayuda, ¿verdad? Todo lo que vaya sumando, yo ya ven que les doy facilidades que lo puedan hacer a mano, en computador, como se les facilita, les entregan, pero hay personas que sí no entregan los trabajos, entonces yo siento que uno cuando va a estudiar tiene que poner el 100 para poder salir adelante, ¿verdad? Porque ya con los años uno se lamenta, si yo hubiera hecho bien las cosas, si yo hubiera ganado mis cursos, ya me hubiera graduado, ya cuando vean a los compañeros graduados uno se lamenta, pero a veces ya es demasiado. Es cierto, Entonces, licenciada. hay que poner el 100 porque igual, ¿verdad? Hay cursos para los que uno no nació, pero hay que esforzarse el 100. Yo me acuerdo que eran matemáticas, las mates a mí me costaban un poco. Lo que hacía es que me desvelaba estudiando, repasaba y repasaba. Y las gané, ¿verdad? Pero sí, no fue fácil, me costó demasiado. Yo siempre buscaba quien me explicara. Llegaba al salón y miraba grupos y que explicaban bien los compañeros, me acercaba, saludaba y pedía permiso si podía escuchar la explicación. Y así me iba, ¿verdad? De hecho, siempre me gustaba andar sola porque yo consideraba que uno solo a veces tiene más oportunidad de salir adelante que andando en grupo, porque no todos están interesados por el mismo objetivo que tiene uno. Sí, Entonces, ahí sí que a veces, por ejemplo, ahorita algunos están trabajando, estamos trabajando, algunos no, algunos tienen internet, otros no, o sea, exacto. hay que apoyar al que se le pueda apoyar Licenciada, y salir uno. Sí, ¿qué manda? Dígame. ¿sí me escucha? Sí. Sí, sí. Es que yo soy el coordinador del grupo 2, pero no sé por qué no se me escuchaba aquí en la computadora, así que me conecté en Ah, el celular. No sé si se me escucha bien. sí se Ahorita sí. escucha bien. Va. Ahorita voy a compartir para enseñar la presentación. Bueno, está bien, gracias. No sé si la puede ver. ¿Se mira? Sí se ve. Va, eso no. Muy bien. Bueno, yo soy Alex, el parte del grupo de 2, coordinador, y nosotros nos tocó el tema 3.1.1, que son métodos de la filosofía, y el tema 3.1.2, que son los métodos filosóficos. Bueno, vamos a empezar. Eh, de primero está el método mayéutico. Así en resumen, no les voy a leer todo porque si no van a sentir un poco tedioso. Pero así en resumen, la mayéutica es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que está descubierta conceptos que están latentes u ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado por un maestro que debe encargarse, con sus preguntas de guía a su discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. Ahora lo que le voy a explicar es un poco de las características. Una de las características es, aunque este concepto aparece en algunas obras de Sócrates, no se sabe a ciencia cierta de este, es un concepto de su autoría. Esto se pone en duda aun cuando hayan grandes filósofos a quien le atribuyan esto a Sócrates. La segunda característica trata sobre de un proceso que Sócrates correlaciona con el labor de las parteras. Su madre, según se sabe, ejercía este oficio también y Sócrates extrae este concepto para hacer su analogía con el trabajo que suele hacerse. El tercero de este sería que se prescinde de cualquier elemento inductor ajeno al discurso del alumno. Por regla general, incluyendo también la mayéutica, esa usa el propio discurso del estudiante para llegar a la propia verdad latente. Otro sería también parte del supuesto que toda verdad es algo que está latente en el discurso y el alma de la persona. El último sería también que se diferencia de la ironía socrática, ya que también esta procura desmontar los prejuicios que impiden a la persona saber la verdad. La ironía socrática ataca los prejuicios de las personas que creen saber la verdad.
La mayéutica también atiende a la ignorancia de las personas que creen que no sabe la verdad. Por último, bueno, de mi parte, sería el método inductivo y deductivo. La diferencia en estos dos sería que el inductivo no es el más apropiado para la sociología. Es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares, que ésta permite la producción de leyes y conclusiones generales. El método deductivo es una forma de razonar y también para explicar la realidad partiendo de las leyes o también de las teorías generales hacia sus particulares. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Rubí, que va a ser la siguiente en exponer. Buena tarde, licenciada. Disculpe, fíjese que mi compañera Rubí no se encuentra presente por unos motivos, entonces voy a leer lo que es su tema. Dice, necesidad de los métodos. Uno de los grandes errores de la mente humana consiste en mostrarse parcial hacia uno u otro de los métodos, hasta el punto de querer aplicarle a toda la materia y a toda la ciencia. Cualquiera que sean las ventajas y los inconvenientes inherentes a cada método. Se cometería el error de concluir que el uno debe ser preferido al otro, o que el uno puede suplir al otro. En realidad el uno y el otro son igualmente necesarios, de acuerdo a los sujetos que se estudian y a las finalidades que se persiguen. Esto quiere decir que los métodos van de la mano unos con otros, algunos se necesitan más que otros. También dice que por una parte los espíritus geométricos no tienen gusto, sino por la educación. Según Pascal, el método para no errar es buscando por todo el mundo. Los lógicos hacen profesión de conducir hacia allá. Solamente los geómetras llegan allá y fuera de su ciencia y de aquello que la imita. No existe en absoluto verdadera demostración. El mismo Descartes, seducido por el rigor del procedimiento matemático, y de la certeza absoluta que engendra, cree poder aplicarlo a toda ciencia y a todo objeto. En lugar de observar la naturaleza, la adivina y pretende deducir a prioridad antes de la observación las leyes del mundo material. Por otra parte, ciertos espíritus que se dicen positivos no aprecian sino la observación. Hemos visto a Bacon constituirse en campeón exclusivo del método inductivo, hasta el punto de desconocer el papel y el alcance del silogismo, además de no ver el sino una fuente de error cuando se aplica en las ciencias de la naturaleza. Esto quiere decir que las ciencias y la naturaleza de los métodos se necesita, porque si no, no descubriríamos el qué y el porqué de las cosas. El método analógico, definición del método analítico, movimiento filosófico del carácter antimetafísico que abarca diversas tendencias. A este movimiento se incorporan muchos de los que trabajan en temas de lógica simbólica y de semiótica. Las características del método analítico. El rechazo de los rasgos especulativos del pensamiento filosófico, la reducción del pensamiento filosófico a un pensar crítico y analítico, con el consiguiente descubrimiento del común pero no exclusivo de las tendencias analíticas. La negación de que la filosofía tenga un objeto propio, con ello la filosofía se reduce en un examen de las proposiciones con el fin de averiguar si poseen o no significación, si son reglas lógicas o lingüísticas, si son proposiciones sobre hechos, si son meras expresiones de emociones. Estas bases comunes no son suficientes para caracterizar ninguna de las tendencias llamadas analíticas.
Cada una de ellas posee además caracteres propios y a veces difícilmente comparables con las de otras tendencias. Método discursivo o intuitivo. La intuición nos presenta instintivamente en la historia del pensamiento filosófico como el método fundamental principal de la filosofía moderna. Descartes fue en la filosofía moderna el primero que, descomponiendo en sus elementos las actitudes en que nos situamos ante el mundo exterior y ante las oposiciones transmitidas de los filósofos. Descartes hace la intuición el método primordial de la filosofía. El método de la intuición sigue estando en florecimiento entre los filósofos modernos. Lo emplean principalmente los filósofos idealistas alemanes. Hegel, y en la actualidad el método de la intuición es también generalmente aplicado en las disciplinas filosóficas. Método dialéctico. Posiblemente la teoría más famosa de Hegel es la dialéctica, la ley universal del devenir e inclusive como el mismo proceso de cambio. Se aplica a todo ente, sea espiritual o material. De pensar es dialéctico y lo mismo la historia del pensamiento, los cambios de los cuerpos físicos. La definición del método dialéctico. Definición etimológica. El término dialéctico se deriva del griego literalmente, significa arte de discutir, de razonar, de disputar o dialogar. Definición descriptiva, arte del diálogo, arte de la conversación. El término dialéctico y más propiamente la expresión arte dialéctico estuvo en estrecha relación con el vocablo diálogo. Arte dialéctico puede definirse primariamente como el arte del diálogo. Lo mismo que en el diálogo, en la dialéctica hay dos razones entre las cuales se establece precisamente un diálogo. Bueno, ahora esta es mi parte. Buena tarde chicos, un gusto saludarles. Estos son los temas que vamos a explicar, los cuales son la dialéctica según Platón, método experimental, método racional, método trascendental o crítico, el método filosófico de Kant y método fenomenológico. Vamos a empezar con la dialéctica según Platón. La dialéctica según Platón. Este método socrático de la interrogación de una pregunta y la respuesta. Platón perfecciona la mauyéutica de Sócrates y lo convierte en lo que él llama la dialéctica. Conserva la idea de que el método filosófico es una contraposición no de opiniones distintas, sino de una opinión a la crítica de ella. ¿Qué es mauyéutica? Consiste en ayudar a descubrir la verdad por sí misma. Es dar a luz aquellas ideas. Esto quiere decir que la dialéctica también es aquello que es una teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamiento y argumentaciones contrarias entre sí. Método experimental. La experiencia sensible, la filosofía ocupa un puesto especial entre todas las ciencias. Su objeto material, todas las cosas, y su objeto formal son las cosas supremas. Es el motivo de este rango particular. A partir de este objeto es como se puede ver como con claridad que el método filosófico tiene que ser experimental racional. Aquí experimental no se refiere a experimentos como la física o la química, sino a la experiencia sensible. La experiencia sensible es pues el primer paso en el método filosófico. La filosofía, igual que todo conocimiento, parte del dato sensible. No hay ideas innatas, ni en ética, ni en lógica, y tampoco en teodicea o en ontología. Todo lo que tenemos en la mente tiene su base en los datos sensibles. En los últimos años el término empirismo ha adquirido un significado más flexible y ahora es utilizado en relación con cualquier sistema filosófico que extrae todos sus elementos de reflexión de la experiencia. En Estados Unidos, William James llamó a su filosofía empirismo radical y John Dewey
acuñó el término de empirismo inmediato para definir y describir su noción de la experiencia. El término leyes empíricas se aplica a aquellos principios que expresan las relaciones que, según se aprecia, existen entre los fenómenos, sin que implique la explicación o causa de los fenómenos mismos. ¿Qué es experiencia sensible? Es una forma de llegar al conocimiento a través de lo que podemos percibir por los sentidos. Existen varias formas de percibir y la experiencia sensible nos ayuda a acumular todos los datos de naturaleza empírica que se pueden probar. Método racional. Una vez establecida la necesidad de la experiencia sensible, es indispensable complementarla haciéndolo ver la exigencia del método racional. Si los sentidos van en busca del objeto material de la filosofía, la inteligencia va en busca de su objeto formal, en que está la causa suprema. El método de la filosofía es, pues, experimental racional, sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, el cual creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. El método racional es utilizado para obtener conocimiento sobre fenómenos que no son susceptibles de comprobación experimental. Gracias a él puede cuestionar la realidad a partir del método racional, basado en la observación y en la aceptación de ciertas existencias que poseen evidencia en la realidad. El ejemplo de ello puede ser de las ideas innatas, Dios, el miedo, sueño, cariño, pues no pueden ser tangibles, solo sensitivas. El método trascendental o método filosófico de Kant. Definición. El método trascendental consiste en proyectar la atención no solo sobre objetos mismos, sino sobre el saber que nos da indagando las bases o elementos del conocimiento. Se trata por lo tanto. Rosa María, disculpe, no se ve la presentación. Gracias. Se trata, por lo tanto, de la averiguación de las condiciones necesarias de toda experiencia, a la crítica de la razón pura de Kant. Establecen sus resultados mediante este método. Las acepciones del término trascendental. Este método puede ser tomado en dos sentidos principales. El lenguaje escolástico significa cada uno de los atributos sobrepasan las categorías aristotélicas, predicándose de todos los seres. Son trascendentales, uno, bello, verdadero y bueno. Kant, este filósofo, da el término de una aceptación distinta, entendiendo por trascendental el estudio de los modelos que conocemos, objetos en cuanto a nuestro conocimiento. Es posible por principios trascendentes a la propia conciencia, el sentido de que no deberían de ella, pero aplicables, solo a datos suministrados por la experiencia. Quiere decir que el método trascendental creado por Kant en el siglo XVIII no trata de indagar cuál es el origen de nuestro saber, como ocurría con el empirismo y el racionalismo clásico, sino de fundamentos, de dar razón del porqué de las cosas. Por ejemplo, puede haber aprendido una familia que no es bueno dañar a otros ni a su misma familia. El origen de la familia es propio. Sin embargo, la misma familia se puede preguntar, ¿es verdad esto? Mi respuesta puede ser porque lo ha aprendido a la familia, ya que con eso está aludiendo al origen del conocimiento que se le dio. Si además se quiere fundamentar,
Se tiene que dar una razón independiente de la fuente de donde lo ha aprendido. Para dar razón de todo el saber racional humano es preciso intentar responder a 3 preguntas que expresan los intereses de la razón. ¿Qué puedo yo saber? Es la pregunta por mis posibilidades de conocer. ¿Qué debo yo hacer? Es la pregunta por cómo se debe orientar la acción. ¿Qué es permitido esperar? Es la pregunta por la cual será el futuro de aquellos que obran bien. Por lo consiguiente, el método fenomenológico. La definición etimológica. El término fenomenología proviene del griego phainomenzón, apariencia, manifestación, hecho, fenómenos y logros, tratado acerca de los fenómenos. Definición arbitraria. Es la ciencia fundamental de las distintas disciplinas filosóficas. Las diversas disciplinas filosóficas, la lógica, la ética, entre otras, pueden elevarse al rango de ciencia rigurosa, al mismo nivel de la propia matemática. Si se sirve para su fundamentación el método fenomenológico, el método consiste de los objetos a los actos. Desconveniencia, vivencia. ¿En qué se nos ofrece y en estudiar las estructuras de conveniencia, en su generalidad ideal? Esto como esencia, Edmund Husserl es quien primeramente introduce la palabra fenomenología. En este sentido, sus concepciones metodológicas ejercieron un influjo decisivo sobre la filosofía europea y parte también sobre la americana. El método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas, pues este método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia. Por ejemplo, en el campo de la psicología, la fenomenología implica el estudio de las estructuras de la conciencia desde una perspectiva de la primera persona, que la experimenta. Eso sería mi exposición. Ya terminaron su exposición. ¿Cuántos son del grupo, jóvenes? No, licenciada, todavía tocan otros chicos. Mi nombre es Cristian Solo, López y me toca el tema permítame, del idealismo y materialismo, lo que son las dos direcciones filosóficas y fundamentales. permítame, Cristian. ¿Sí? Alex Juárez, ¿cuál es su nombre completo? Porque aquí me aparece solo Alex Juárez, entonces para tenerlo yo en mi lista donde hago mis anotaciones por cualquier asunto, tengo que tener los nombres completos de los que exponen. ¿Me Se podría lo dicto. indicar? Sí, por favor. Es Joseph Alexander Ujú. Juárez Gómez. Gracias, muy amable. Puede continuar, compañero. Gracias, licenciado. En cuanto a las dos corrientes, lo que tenemos sería el idealismo, que sería lo principal. Es una teoría filosófica que se basa principalmente en las ideas. Lo que es el idealismo se basa en cuanto a la experiencia que uno ya ha tenido y nos ayuda a formular nuevas ideas para realizar nuevos descubrimientos o nuevos experimentos basados en problemáticas que tengamos o en diferentes dudas, ya sea tanto en temas sociales, así como en temas religiosos, en temas de política. Tenemos lo que son los tipos de idealismo. Tenemos el idealismo platónico, que es el idealismo basado en las teorías de Platón. El que es el idealismo
que es el que se basa en los conocimientos aprendidos antes que en la experiencia. Lo que es el idealismo alemán, que sería el que se basa en lo conocido, era un idealismo que no permitía darle paso a otros conocimientos que estuvieran fuera del área de ellos, sino que ellos se basaban únicamente en lo que ellos creían y que lo que ellos creían era correcto. Tenemos lo que es el idealismo trascendental, que es el que iba más allá de lo aprendido, va más allá de la experiencia. Es un idealismo que busca darle solución, como le decía, a la mayor parte de la problemática de todos los individuos. Tenemos lo que es el materialismo, que es una corriente del pensamiento es una corriente del pensamiento en la cual se podía basar uno para obtener respuestas según lo que era el principio del mundo. Uno de los investigadores del materialismo fue Stephen Hawking, que era un investigador que se basó principalmente en que la materia fue la que dio inicio a todo este mundo, a la vida tanto del ser vivo como a la de todo, tanto como a la vida de todo ser vivo en el mundo desde la teoría del Big Bang. Tenemos lo que son los tipos de materialismo, lo que sería el materialismo epistemológico, que es el que postula que la materia es lo primario y no da paso a ninguna otra teoría, que era lo que le hablaba al principio sobre lo que era el materialismo. Se, se define como materialismo epistemológico. Tenemos lo que es el materialismo metafísico, que es el que se basa principalmente en las ideas de la teoría física, antes que en las ideas de la teoría material. Tenemos lo que es el materialismo monista, que era una filosofía neutral entre el materialismo epistemológico y el materialismo metafísico. Tenemos lo que es el materialismo ilozoísta, que era un materialismo que atribuía a lo que eran los pensamientos mediante la forma de materia. Tenemos el materialismo mecanicista, que es el que trata de dar a conocer todos los procesos de la naturaleza de una forma mecánica se me va la palabra, de una forma mecánica mediante, no son instrucciones, se me olvidó la palabra licenciada, pero da a conocer paso a paso la forma en la que trabaja la naturaleza en el mundo. Ese sería mi tema. Tenemos lo que es que el idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. El idealismo busca lo que son las ideas y lo que es el materialismo busca la respuesta lógica antes que las ideas. Tenemos en que el idealismo fue una gran influencia en el pensamiento filosófico y motivó a diferentes pensadores a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos para ampliar su capacidad de comprensión de la realidad. El idealismo motivó a muchas personas a tener diferentes creencias, mientras que el materialismo obligaba a las personas a creer en que hubo un principio material antes que en las ideas. Como le digo, muchas personas piensan que venimos del mono según la historia, mientras que hay personas que creen que fuimos creados por Dios. ¿Cómo le digo? En mi parecer, creo que es así, aunque muchas personas se basan en la teoría materialismo,
materialista, que quiere decir que todos tuvimos un principio en el que no existió Dios, sino que actuaron fuerzas diferentes para lograr la vida que el día de hoy tenemos. Tenemos lo que es el idealismo platónico, como le decía, que fue un principio basado en las teorías de Platón, y él sostuvo que las ideas constituían un mundo suprasensible fuera del ser, un mundo que estaba fuera del área material, sino que era un mundo que se basaba principalmente en las ideas, no se basaba en el sentido, sino que se basaba en las ideas fuera de los pensamientos materiales que todos tenemos. Ese sería mi tema, licenciado. El siguiente tipo de idealismo sería el objetivo. Para esta variante, para esta variante filosófica, las ideas existen por sí mismas y solo se pueden descubrir mediante la experiencia. Algunos representantes del idealismo objetivo fueron Platón, Leibniz, Engel, Bolzano y Dilthey. El idealismo objetivo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ello. Para poder conocer las cosas se deben tomar en cuenta la conciencia, la idea, el sujeto y el pensamiento. El idealismo no es precisamente antagónico al realismo, pues hay filosofías idealistas como lo que es el idealismo objetivo, que postulan una existencia de objetivos abstractos independientes del observador. El idealismo rechaza así las teorías fiscalistas y dualistas, que no atribuyen prioridad a la mente. Una versión extrema de este idealismo puede existir en la noción filosófica del solipsismo. El idealismo alemán se desarrolló en Alemania y los principales pensadores de esta corriente fueron Kant, Fichte y Engel. Contempla una verdadera esencia de los objetivos existentes debido a la actividad subjetiva del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no como algo abstracto. Se caracterizó por priorizar el pensamiento sobre la sensación, por plantear la relación entre los finitos e infinitos y por inspirar una fuerza creativa en el hombre. Incluso los poetas fueron influenciados por los filósofos de esta corriente. Las Creo que características del idealismo: según el idealismo, la realidad se conoce por medio del intelecto y la experiencia. También requiere del intelecto, que le permite formar una idea determinada de las cosas que perciben a través de los sentidos. La otra sería la razón, no se identifica por lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. La siguiente sería la manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos a sí mismos por medio del intelecto y a través de las experiencias. El siguiente no se conforma con lo que en apariencia percibe los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser.
Por ciertas cuestiones, un compañero no, por cuestiones de trabajo, no podrá hacer su parte de la exposición, pero se las voy a leer. El materialismo, según Rudolfo Eucken, fue uno de los grandes corrientes del pensamiento contemporáneo en 1912. Robert Boyle fue el primero en introducir en su obra Excellence in Grounds of Mechanical en 1674. El término materialista, del que luego se formó el vocablo materialismo, para designar la doctrina abrazada por todo autor materialista. Materialistic significa Boyle, todo autor que adopta lo que él mismo llamó corpuscular, es decir, la filosofía según la cual la realidad está compuesta por corpúsculos que poseen propiedades mecánicas y actúan unos sobre otros de acuerdo con las leyes mecánicas expresables matemáticamente. Es el tipo de filosofía que atacó Berkeley, el cual rechazaba el materialismo o filosofía mecánica, por estimar que la materia no propugnaba pues el idealismo subjetivo. Buenas tardes, soy Diego Alexander Jiménez Cadenas. Debido a que mi compañero no pudo estar por cuestiones de trabajo, voy a seguir. Tal concepción materialista que se encuentra en el llamado materialismo del siglo XIX, en rigor ha habido en dicho siglo tres especies de materialismos que se han extendido hasta nuestra época: el materialismo naturalista, monista y mecanicista, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Nos hemos referido a las dos últimas especies de materialismo en los artículos correspondientes. El materialismo monista y mecanicista del siglo XIX fue representado por autores como Ludwig Butcher y Karl Vogt, Jacob Mollerstoff. La llamada disputa del materialismo tuvo lugar en 1854 durante el Congreso de Naturalistas en Göttingen, donde Rudolf Wagner defendió su trabajo Menschenschupok y Seelensubstanz, 1854, de la creación humana y sustancia del alma. La concordancia de la ciencia con la Biblia, en tanto de Karl Vogt, sostuvo que Koch, Ludwig and Wiesenkraft, de 1854, un materialismo radical. El materialismo monista y mecanista del siglo XIX, llamado a veces materialismo alemán, fue popularizado por Ludwig Butcher en su difundido libro Kraft and Stoff, 1854, y por Ernst Haeckel, que tendió a veces hacia una especie de gilosoísmo. El materialismo mecanicista de los autores citados se opuso al materialismo histórico de Marx y el materialismo dialéctico de Engels. Se desarrolló de materialismo que puede llamarse materialismo fenomenista, pero en muchos casos, como el de Mach, se trata como monismo neutral. Debe observarse que el debate entre el conductismo o el behaviorismo, por un lado, y el llamado mentalismo, a menudo ligado a una forma de innatismo, por el otro, no es paralelo a un debate entre materialismo y antimaterialismo. Es posible ser conductista y ser materialista. Por otro lado, el mentalismo de referencia puede y a veces suele pasar las reglas innatas en estructuras orgánicas. En principio, por tanto, se podría ser mentalista y materialista al mismo tiempo.
En este primer párrafo nos explica que dos corrientes filosóficas distintas no son totalmente paralelas, ya que pueden ser conectadas por medio de ciertos escenarios. Nos ponen como, por ejemplo, el conductismo, que es una corriente psicológica que trata de experimentar con las conductas y comportamientos de un individuo, y también con el mentalismo, que pretende resolver todo de manera mental. Debe observarse también que el materialismo, en cuanto es una teoría, se halla al mismo nivel que las teorías opuestas a él, como ocurre con el idealismo. El llamado materialismo histórico, al poner de manifiesto que todo pensamiento es función de una praxis, trata de colocarse más allá de toda contraposición materialista y en todo caso en sentido el idealismo. Pero el materialismo histórico en cuanto a praxis aneja una posible teoría, la cual puede ser y suele ser justamente una teoría materialista. Esta, sin embargo, no opera ni como mera teoría ni como ideología, sino como expresión del modo en el que el hombre vive y actúa correctamente en el mundo material. En este segundo párrafo se nos explica que el materialismo está al mismo nivel de otras teorías, como el idealismo, pero trata de evitar cualquier tipo de contraposición, diciendo que toda idea proviene de una práctica. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir de esos racionamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existe responde a una época, un hecho histórico o surge de la necesidad expresa de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. En esta pequeña diapositiva nos cuenta que las corrientes filosóficas nacen de la necesidad del ser humano de encontrar respuestas a ciertas incógnitas y de dar contrariedad a otras lógicas, también de discutir sobre temas humanos y el contexto del entorno que nos rodea. Cabe resaltar que las distintas corrientes filosóficas nacen de filósofos que tienen distintas maneras de ver las cosas. Por último, se nos muestran unas de las principales corrientes filosóficas del momento. Daré un pequeño resumen de cada una de ellas. Está el idealismo, que es la corriente filosófica que nos dice que la realidad es aquella causada por la mente humana y admite que lo que no se puede ver puede ser comprendido. También está el realismo, que es la corriente que manifiesta que los objetos existen en una realidad independiente al sujeto que los observa. El escepticismo, que también es una corriente basada en la duda, que exige dudar que todo conocimiento, que exige que hay que dudar de todo conocimiento que no tenga una buena evidencia. También está el dogmatismo, que es una aserción no demostrada y aceptada a ciegas por la fe. Tenemos también el racionalismo, que es una corriente filosófica que cree que la razón es la única manera de adquirir el conocimiento. Está el empirismo, que está basado en experiencias y en observaciones de la vida real. Está el criticismo, que establece que todo conocimiento está sujeto a un examen crítico de la razón. El positivismo, que es una corriente filosófica que afirma que el único o conocimiento verdadero viene del conocimiento científico. El pragmatismo, que es una corriente filosófica que se centra en la vinculación y la práctica de la teoría. Y también está el marxismo, que es una corriente filosófica que da una forma materialista de las cosas. El existencialismo, que es una corriente filosófica centrada en el análisis de la existencia humana. Entonces, esa sería una de las principales corrientes filosóficas. Y pues, bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Espero que hayan entendido y que se les sea útil todo lo visto. Gracias por prestar atención. Este fue el grupo número 2. Buenas tardes, jóvenes. Tengo una pregunta para ustedes. Sí, licenciada. ¿Qué fue lo primero entonces, la materia o la conciencia? Dependería. No, en este caso, en este caso de su tema, en el caso del tema que ustedes están explicando. Ustedes explicaron la materia. Lo principal sería. La conciencia, licenciada. Exactamente. ¿Por qué? El ser social determina la conciencia. Porque estamos hablando, aquí entra lo que es el método experimental. Existe primero lo sensible. Se tiene que tener la experiencia de llegar al conocimiento a través de las ideas,
de lo que percibimos, de aquello que no podemos tocar. Luego de ello, y empieza ya lo que es el método racional, el materialismo, lo que podemos tocar, lo que nos lleva al porqué. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el método inductivo y deductivo? Puede contestar porque el que esté preparado de los integrantes del grupo. Bueno, pues para mí la diferencia sería que el inductivo parte de razonar sobre una serie de observaciones y que el deductivo es más de estar pensando, es de razonar y explicar. Así es. También puede ser de que el método inductivo, tanto como el deductivo, son estrategias de razonamiento lógico, y el inductivo utiliza unas premisas particulares para llegar a una conclusión. En resumen, ¿qué les dejó este tema que investigaron? ¿Qué les aportó? Que la filosofía es un tema bien extenso, que es un proceso largo, que se tiene que experimentar en muchos ámbitos, ya sea físico y mental. Pues no solo se parte de una opción, sino que tiene varias. Tenemos que pensar más allá de lo que miramos, preguntarnos del porqué de las cosas. Jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Jóvenes tienen preguntas para el grupo? Si no tienen, bueno, si no tienen preguntas, pueden registrarse en el link de la asistencia si no se han registrado, y deseo que pasen una feliz tarde, que Dios les ayude mañana en su examen. Y nos vemos en la próxima clase. Yo pensaba si les podría dejar ¿cómo se llama? Un ensayo sobre este tema visto, no sé qué les parece. Jóvenes. Está bien, licenciada. Para que puedan estudiar para el último examen. ¿Cuándo tienen el último examen ustedes? El jueves. Entonces, mejor les voy a dejar un ensayo para que me lo entreguen el viernes. Se los voy a subir el miércoles para que lo entreguen viernes. Por el viernes sí tenemos clases. Entonces, yo les deseo lo mejor, Dios los bendiga, y gracias por lo que expusieron, por su presentación y por su esfuerzo. Dios los bendiga, cuídense, pasen una feliz tarde. Gracias, Lic. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, bendiciones, se cuidan. El ensayo